Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hemos leído un pasaje que se encuentra como en un paréntesis entre el anuncio de la recompensa a los que han seguido a Jesús y esta parábola de los trabajadores de la viña. El final del pasaje anterior decía: muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Y al final del pasaje que hoy leímos dice: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Se trata de una parábola que Jesús dice a sus discípulos acerca del reino de los cielos. La expresión reina del reino de los cielos o reinar desde los cielos equivaldría a un rodeo o una perífrasis o un circunloquio. Son expresiones propias gramaticales de rodear para no pronunciar algo, pero aludirlo indirectamente y con seguridad. El modo en que Dios reina desde el cielo. Así los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, pero quedaba evidenciado por las menciones del reino y de los cielos a quién se referían y de quién estaban hablando. Así lo hace Jesús. Dios se parece en su modo de reinar a un dueño de una viña que salió a contratar trabajadores para su viña. Y una vez que los contrató, hicieron un trato. El trato fue que les pagaría un denario. Entonces los mandó a trabajar a su viña. Más tarde, a media mañana, salió por segunda vez. Estaban unos que en la plaza no tenían qué hacer, estaban de ociosos, y los mandó a trabajar a la viña y les dijo que les pagaría lo que fuera justo. No les va a hacer ninguna injusticia y por eso ellos se fueron inmediatamente. Por tercera vez salió a mediodía y después a media tarde la cuarta vez. Y también los mandó a su viña y les prometió que les pagaría lo justo.
La última vez, que fue la quinta, estaba cayendo la tarde y encontró a muchos en la plaza que estaban también ociosos y habían pasado el día sin trabajar, y él les preguntó por qué. Ellos le dijeron: es que nadie nos ha contratado. Y él los envió a colaborar con él en su viña. Cuando concluyó la jornada de trabajo, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal. Aquí tenemos que aclarar una cosa. No se nos dice qué fue lo que hicieron los trabajadores en la viña. Ese día, como labradores, como trabajadores, fueron viñadores porque estaban trabajando en la viña. ¿Qué trabajo hicieron? Podar, escardar, abonar, fertilizar, no lo sabemos. Tampoco se nos dice si fueron a cortar la uva. Y si hubieran cortado la uva y la uva fuera para hacer vino, entonces habían hecho la vendimia. Eso es lo que hubieran hecho. Pero no se nos dice de qué manera ellos fueron a ganarse el jornal de ese día. Al que los invitó a participar, se le ha ocurrido una idea, ha decidido pagar de un modo que los demás tenían una expectativa de superar lo del contrato. Cuando el administrador llama a los trabajadores, obedeciendo a su amo, comenzando por los que llegaron al último, estos recibieron un denario. La palabra denario, de allí nos viene dinero. En realidad, en el griego dice dinare. Entonces, el denario era el salario por un jornal. Era lo que equivale al salario mínimo de un día. Les dio a cada uno de los que fueron contratados en el quinto grupo el salario que correspondía a una jornada de trabajo. Finalmente llegó el turno a los que habían sido contratados al amanecer. Y estos estaban suponiendo que si a los que llegaron más tarde les habían pagado bien, probablemente a ellos les darían más. Pero el resultado de su trabajo fue exactamente el mismo. Cada uno recibió de paga un denario, y en cuanto recibieron el denario, hubo quien protestó. Y esto le dijeron al propietario, murmurando primero, diciéndole: esos llegaron al último y solo una hora trabajaron. En cambio, nosotros hemos soportado el calor y el peso a lo largo del día, y les pagas igual que a nosotros. La respuesta del propietario no es la respuesta del administrador. Es amable. Le dice amigo al que está levantando la voz, al que está protestando. Así va a decir también el rey en la parábola del banquete a aquel que no lleva la ropa adecuada para estar en donde está el Señor en el banquete. Y así le va a llamar a Judas también: amigo, a lo que vienes. Cuando vendrá a capturarlo con la cohorte y los siervos de los sacerdotes al huerto de los olivos. Es una manera respetuosa de referirse a otro y comunicarse, y le dice: yo no te hago ninguna injusticia, porque hemos quedado en que yo te pagaría un denario. Entonces, recibe lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, ¿o no? ¿O tú vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Esta afirmación había dicho el rico que había venido a preguntarle a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Este hombre, que representa a Dios como propietario de la viña, hace con sus bienes el bien. Pero los que tienen envidia se hacen malos por simple envidia. Y por eso el propietario lo interroga, y Jesús les hace pensar a todos los demás que Dios así reina. Él sabe lo que distribuye lo suyo,
Él sabe de qué manera premia a unos y a otros. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, nos dice al final de esta parábola. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.